¿Qué tal, estudiantes? Sean bienvenidos a la clase número 4 de Audio 2. En esta clase vamos a trabajar sobre el uso de las células rítmicas para la elaboración de articulaciones superiores, como lo son las semifrases, las frases y la oración. Aquí tenemos una célula rítmica y sabemos de qué se trata. Lo que podemos hacer con ella es unirla a otra célula rítmica, con lo cual obtendríamos una unidad formal superior, que estaría constituida, en este caso en particular, por dos células rítmicas. A esta unidad la llamaremos semifrase. Si esta estructura que ya tenemos aquí, compuesta por dos células rítmicas, la unimos a otra, compuesta también, en este caso, por dos células rítmicas, tendremos otro nivel formal que denominaremos frase. Y de nuevo, si a esta estructura denominada frase le unimos otra frase, tendremos un nivel superior al que llamaremos oración. Esto de oración ya lo hemos aclarado, es en los términos de María del Carmen Aguilar. En este caso tenemos una estructura regular en el cual cada uno de los niveles tiene la misma cantidad de subniveles, por decirlo de alguna manera. Pero cada uno de estos tiene un sentido propio, digamos. La semifrase compuesta por dos células rítmicas va a tener un sentido propio, lo mismo que la frase compuesta por dos semifrases que están compuestas por dos células rítmicas también van a tener un sentido. Bien, para llevar a cabo esta idea que proponemos en esta clase, vamos a trabajar con los siguientes materiales. La célula rítmica, que ya que estamos, vamos a hacer un pequeño repaso. Es un conjunto formado por un acento y los sonidos no acentuados que dependen de él. La célula rítmica puede estar formada solo por el acento, a lo que llamamos célula rítmica tética. Juan, sol, yo. Incluir sonidos no acentuados previos al acento. Recuerden que estos sonidos los llamábamos anacruza, y esto forma la célula rítmica anacrúsica. Está, Tomás, caminar, puede incluir sonidos no acentuados posteriores al acento. A estos sonidos los llamamos desinencia, y esto constituye una célula rítmica tética con desinencia. Solo, casa, águila. Incluir sonidos no acentuados previos y posteriores al acento, como lo son la célula rítmica anacrúsica con desinencia. Manzana, Alejandra, estacionamiento. Sonidos débiles que no son células rítmicas. Estos sonidos nos permiten ampliar las células rítmicas. Algunos de ellos son el, la, en, su, con, que, y, de, no, etc. Veamos algunos ejemplos. La célula rítmica casa claramente es una célula rítmica del tipo tética con desinencia. Puedo agregarle un sonido para ampliarla y quedaría la casa. Juan es una célula rítmica tética con Juan. Solo es otra célula rítmica tética con desinencia al cual le puedo agregar este sonido para ampliarla y quedaría que solo. Acento subordinado. Estas son palabras que de por sí están acentuadas, pero que al ampliar una célula rítmica, este acento se debilita al formar parte de una palabra que tiene un acento con mayor importancia. Algunas de estas palabras son más, quién, qué, cómo. Veamos unos ejemplos. ¿Quién? ¿Quién fue? Vemos cómo este sonido, al formar parte de una célula tética, queda debilitado. Más solo. ¿Cómo? ¿Cómo está? También podemos ir un poco más allá y de nuevo, como el primer ejemplo, ¿quién fue? Ver que ese sonido puede volverse débil para formar parte de otra célula rítmica, ¿no? ¿Quién fue? Fue Juan.
Signo de puntuación y pausas poéticas. Los signos de puntuación obviamente se refieren a los signos lingüísticos que nosotros para representarlo utilizaremos los silencios. Los signos de puntuación que utilizaremos serán la coma y el punto. Y las pausas poéticas estarán representadas solo por el silencio o por un silencio con una barra de compás antepuesta. Ya veremos cuál es la función de las pausas poéticas. Sinalefa. Sinalefa es cuando se construye una sola sílaba sonora uniendo la última vocal de una palabra con la primera vocal de la siguiente. Las marcaremos con un guión bajo o con un arquito por debajo de la palabra. Supongamos esta cédula rítmica, astucia, agregamos un sonido para ampliarlo, la astucia, y vemos que se forma una sinalefa entre la última vocal A de la primera palabra y la primera vocal de la segunda palabra. Con lo cual, el primer sonido queda anulado y sería la astucia. Otro ejemplo, habló, no habló. Vemos que de nuevo se forma una sinalefa haciendo que el primer sonido desaparezca. No habló. Corchetes. Los corchetes se utilizan para marcar las cédulas rítmicas y van por debajo de esta. Es importante que al realizar esta ejercitación los utilicemos para determinar y reconocer cada una de las células rítmicas. Acá tenemos dos células rítmicas y sus respectivos corchetes que las destacan. Indicadores de compás simple y doble barra. Los indicadores de compás que utilizaremos serán el 2/4, el 3/4, el 4/4 y por supuesto la doble barra final. Procedimiento. Bueno, aquí vamos a empezar a improvisar con todos los elementos que vimos. Acá para hacer la explicación hago una paleta con algunas de las unidades, pero sepan que son tantas como las palabras que hay en nuestro lenguaje. En principio lo que hay que saber es poder reconocer cada una de estas unidades. Esta sabemos que es una célula rítmica, podríamos ir un poco más y decir que es una célula rítmica tética. La segunda es un indicador de compás. La tercera es una célula rítmica anacrúsica. La que le sigue es un indicador de sinalefa. Otra célula rítmica, en este caso una tética con desinencia. Un signo de puntuación, coma, en este caso. Un sonido que sirve para ampliar células rítmicas. Una célula rítmica anacrúsica con desinencia. Un corchete para indicar las células rítmicas. Otra célula rítmica, en este caso anacrúsica. Otro sonido para ampliar células rítmicas. Otro indicador de compás. Una pausa poética. Otro sonido para ampliar células rítmicas, un signo de puntuación, el punto en este caso, otro sonido para ampliar células rítmicas, otro sonido para ampliar células rítmicas, la doble barra final y una pausa poética representada por un silencio de negra con una barra de compás antepuesta. Para empezar a improvisar es necesario tener muy claras las reglas que hasta aquí presentamos. Yo voy a comenzar con una célula rítmica, casa. Y ahora, como ya comenzamos con la ejercitación, vamos a leerlos de manera en la que habíamos convenido en la clase anterior referido a células rítmicas, que era haciendo un chasquido por cada una de estas figuras musicales. Casa. Acá podríamos decir que tengo un comienzo tético de lo que voy a empezar a armar. Sin embargo, voy a agregarle un sonido más para ampliar la célula rítmica y para darle otro sentido. En casa. Agrego un sonido más en casa D. Ya puedo identificar que este sonido no va a formar parte, no va a ampliar esta célula rítmica porque no le daría sentido. No tiene sentido decir en casa D. Esto como unidad, como célula rítmica, no tiene sentido en sí mismo, por lo cual este sonido va a pertenecer a otro sonido venidero. Pero hasta aquí ya puedo determinar qué tipo de compás voy a utilizar, qué tipo de indicador de compás, ¿no? Porque tengo tres sonidos, el cual ya me estaría diciendo que
este ejercicio va a venir en 3/4. Y ya agregando esta célula rítmica se termina de descifrar que el ejercicio va a estar en 3/4. En casa de sol, Tomás, en esto le seguiría dando significado al discurso hablado. Sin embargo, para lo musical me estaría faltando un pulso que complete el compás de 3/4. En este caso voy a usar un signo de puntuación, la coma, que también va a servir para el discurso hablado, para darle coherencia, ¿no? En casa de sol, Tomás, bien. Y esto sería en casa de sol, Tomás no habló. En casa de sol, Tomás no habló. En términos musicales me estaría faltando aquí en este último compás un pulso para completar el compás. Y digo uno porque el pulso que sigue está completado por la anacruza del comienzo. En este caso voy a usar otro signo de puntuación, el punto, para darle sentido a lo hablado, y lo voy a representar con un silencio para completar el compás. Una vez resuelto esto, doble barra final y estaría terminado. Lo leo. En casa de sol, Tomás no habló. Identifico las células rítmicas y los niveles formales superiores. En este caso pasa algo particular, que es que no tenemos semifrases, o podríamos decir que las semifrases coinciden con las células rítmicas. De todas maneras, lo importante aquí es distinguir los elementos fundamentales, en principio las células rítmicas, y después ver cómo denominaríamos los siguientes niveles formales. Yo en este caso utilizo la oración y empiezo a analizar de lo macro a lo micro, ¿no? Y determino que es una oración porque el ejercicio acá está terminado, no es parte de otra cosa, hay doble barra final, lo cual me indica que no sigue otra cosa. Entonces, partiendo de que es una oración, el siguiente nivel va a ser la frase, y por último, bueno, las semifrases o células rítmicas que coincidirían en este caso con la semifrase. De todas maneras, vuelvo a insistir en que lo importante aquí, lo relevante entre la semifrase y la célula rítmica es la célula rítmica. Si despojamos al ejercicio tanto de el texto como del análisis formal, quedaría este ejercicio presentado de esta manera. Antes de seguir, quiero que veamos la segunda frase, en la cual yo decidí dejar esto que está acá abajo, ¿no? Tomás no habló. Sin embargo, acá tenemos una sinalefa, porque está formada por la última vocal de la palabra anterior con la primera vocal de la palabra siguiente. Sin embargo, yo, para darle un mejor sentido, según mi parecer, decido romper la sinalefa, lo cual estaría bien. Con esto quiere decir que las sinalefas, según el caso, pueden romperse o mantenerse. En el caso de que yo decida mantenerlo, acá me estaría faltando un sonido, y lo completaría por lo que hemos decidido llamar una pausa poética. Pausa poética porque no es una coma, no es un punto, sino simplemente una pausa. Si quieren saber más respecto del tema, que es una cuestión ya más lingüística, pueden buscarlo en internet, hay mucha información sobre esto. Pero en términos musicales, lo que nosotros hacemos es completar el compás con un silencio, y nos quedaría Tomás no habló. Otra forma de realizar la improvisación, de nuevo aquí tengo la paleta de distintas unidades, es empezar simplemente desde la indicación de compás. Yo voy a elegir un compás de 2/4 y sigo con la misma idea de en casa de sol.
Lo que sucede aquí es que voy a necesitar una barra de compás para continuar con la regularidad que me determina la indicación de compás, es decir, 2 pulsos por compás. Entonces, no puedo ponerlo acá porque no es un sonido acentuado, no es una célula rítmica, digamos. Entonces lo que puedo valerme es de nuevo de la pausa poética y en este caso con la barra de compás antecediendo al silencio. Es decir, lo que estoy haciendo es reemplazar un sonido fuerte por un silencio, un sonido fuerte que en este caso no está. Esto en música se lo conoce como contratiempo. Continúo, agrego la célula rítmica siguiente y me quedaría en casa de sol y sigo. Tomás, no. Y se acuerdan que en el ejercicio anterior acá yo había decidido romper la sinalefa. Sin embargo, acá estoy viendo que si yo la rompo me va a sobrar un sonido y me excedería de la indicación de compás. Así que lo que prefiero hacer en este caso es sí dejar la sinalefa y de este modo resolvería lo que la indicación me está marcando. Para terminar, necesito completar el compás porque este está completo con la anacruza, con el pulso de anacruza que de comienzo. Entonces simplemente doble barra final y ya estaría. Lo leo. En casa de sol Tomás no habló. Marco las células rítmicas de nuevo para identificarla y los distintos niveles formales. Despejando el ejercicio del análisis formal y del texto, nos quedaría presentado de esta manera. Con ánimo de ejemplificar que podemos utilizar las palabras que decimos para la improvisación, traigo aquí una célula rítmica que en principio sería bastante ambigua. En principio es una célula rítmica anacrúsica con desinencia. La segunda parte, es decir, después de la barra de compás, podríamos decir que puede pertenecer esta parte a un compás de 2/4 o de 3/4, dependiendo cómo querramos desarrollar esta improvisación. Sin embargo, la primera parte no pertenece a ninguno de los indicadores que conocemos. Aquí hay dos caminos para resolver esto. El primero sería con un cambio de compás, cosa que en Audio 2 es un contenido que no se ve, por lo que estaría descartado. Y la otra sería comprimir estos sonidos de manera tal que podamos incluirlo dentro de los compases que ya conocemos, quedando de este modo. Lo que hemos hecho es simplemente reducir a la mitad de los valores y acelerando el discurso, ¿no? Esto sería estacionamiento. Y ahora sí podemos ver que coincidiría con alguno de nuestros indicadores y en este caso sería en el compás de 3/4 porque tenemos dos sonidos previos que no están acentuados, entonces no podría ser un comienzo tético en 2/4. Agrego el compás de 3/4 y tengo un comienzo anacrúsico. Luego agrego una célula más para continuar con el desarrollo de la improvisación. Identifico las células rítmicas. La primera sigue siendo una célula rítmica anacrúsica con desinencia. El pulso está dividido en dos. Sin embargo, el acento está en la primera parte del tiempo y en la segunda es un tiempo débil, digamos. Por lo cual sigue siendo este sonido de desinencia. La segunda célula rítmica que tenemos es una célula rítmica del tipo anacrúsica ampliada o célula rítmica anacrúsica compuesta por más de una palabra. Al tener dos células rítmicas unidas, lo que tenemos es una unidad formal superior a la que llamaremos semifrase. Luego, para completar este vacío que tenemos aquí, veremos que podemos utilizar simplemente una pausa poética. Y esta semifrase quedaría de este modo. Estacionamiento de sol. Leyendo el texto de esta semifrase, podríamos decir que tiene más un carácter de consecuente más que de antecedente. Es decir, como que suena a la continuación de algo que ya venía, de algún discurso que ya se venía diciendo.
Pero en definitiva, no es eso de lo que queremos hablar, sino más bien de cómo podemos comprimir ciertas palabras para poderlas utilizar y adecuarlas a la improvisación que decíamos. Bueno, antes de despedirme les dejo un bonus track que tiene que ver con unos memes que he visto en internet. El primero de ellos es este que dice: la música siempre está a mi lado. Y otro que dice: solfeo silábico con palabras del momento. Tos, salud, pandemia, cuarentena, coronavirus. Ambos están muy simpáticos. Sin embargo, a partir de los contenidos que hemos elaborado y desarrollado en esta clase y en clases anteriores, somos capaces de determinar que ambos están mal escritos, al menos tratados con las convenciones que hemos establecido. No es necesario que lo resuelvan, pero los invito a que piensen de qué manera resolverían estos mismos con una escritura que se corresponda con lo que venimos trabajando. Bien, hasta aquí nada más. Espero que disfruten de la clase y nos vemos la próxima.